urbano, que es un contexto que de alguna manera tiene cierta similitud en todas las grandes ciudades del mundo. One of the principles that is really important to me is that in our work as pastors, Uno de los principios que para mí es muy importante, que nuestro trabajo como pastores y pastoras, context is more than a circumstance. tenemos que prestar mucha atención al contexto, porque contexto es mucho más que circunstancia. Exactamente. The context is not a circumstance, it is a calling. No se reduce a circunstancias, sino que es un llamado, es una vocación. And for this reason, I would like to begin by finding out who is here. Y entonces, en este sentido, quiero empezar sabiendo quiénes somos. And I'd like you to turn and speak to the person. Cultural backgrounds. Nobody mentioned. Nadie ha mencionado su procedencia étnica racial. Esto no forma parte tanto de la identidad en este caso. Okay. That's a good place to begin. Entonces ya me estoy ubicando. What I'm going to do is Lo que to quiero hacer write on the board es escribir algunas cosas aquí en la pizarra. what are the current trends, themes in Lo que suelen ser algunas de las tendencias en las grandes ciudades a nivel Right. mundial. and this comes to me from in New York City, Obviamente, viene filtrado por mi experiencia en Nueva York, and since I've retired, I've been ya que estoy jubilado, traveling and working in South America he estado viajando en Sudamérica and in Germany and Scandinavia. y también en Alemania y también en Escandinavia. So I'm responding and reflecting on all of that. Entonces, estos son algunos de los de las fuentes que estoy asimilando para tratar de sacar algunas tendencias. So the first thing we see globally La primera cosa que estamos viendo is globalmente movement from the country es que estamos viendo cierto movimiento del campo hacia la ciudad. to the city. It's happening all over the world. Se está dando en todo el mundo. And I'm not sure how to say this in Spanish, increasing income inequality. Y también se está dando un mayor desequilibrio entre pocos ricos y muchos no tan. Aquí voy a aplicar una metáfora. In New York City, there's a big baseball team called the New York Yankees. En la ciudad de Nueva York hay un equipo de base muy famoso, conocido como los Yankees de Nueva York. And when I was in graduate school, Cuando yo estaba estudiando mi posgrado, mi doctorado, I would go into the city to see a baseball game. yo llegaba a la ciudad para ir a un partido de base The cheapest seats were $1. y las entradas más baratas $1 The most expensive seats were $4. y las más caras $4. In 2008, they built a new stadium. En 2008 construyeron un nuevo estadio. When the new stadium opened, Ya al abrir el nuevo estadio, the cheapest seats were $5, las entradas más baratas costaban $5 and the most expensive seats right behind home plate y las más caras inmediatamente detrás del plato de home, $2,500. $2,500 una entrada. And there's now a concrete moat around the most expensive seats. Y ahora hay una especie de división con agua, una trinchera con agua, A concrete moat. con Yeah. concreto, separando el sector exclusivo de la chusma. So nobody poor is going to get anywhere near those seats. Así que la chusma ni se va a arrimar para nada al sector más caro.
So what used to be a very democratic experience Así que el asistir a un partido de base, lo que en su momento fue una experiencia bastante democrática, was simply 4-to-1 ratio. un rango de 4-1, Has now become de lo más caro a lo más barato. 500-to-1 ratio. Ahora el equilibrio es de 500-1. De Am I 4-1 a 500-1. And my friends who study economics Y mis amigos economistas say the exact same thing has happened with CEO compensation. que lo mismo está pasando entre lo que ganan los presidentes de las grandes empresas y la gente que está laborando allá en las fábricas. So for me, the baseball stadium is a metaphor for what has happened in society. Así que el estadio de base se convierte en una metáfora de una polarización cada día más exacerbada que se está dando en la misma sociedad. And obviously it's worse in some places like New York City, but it's a global phenomenon. Y obviamente se da en un sentido más exagerado en algunas ciudades como Nueva York, pero es un fenómeno global. Strangely enough, even in so-called communist countries. Incluso en los supuestos países comunistas. There's another factor that relates to Pero otro income. factor que tiene que ver es algo que en inglés se llama la gentrificación, o sea, es un fenómeno donde barrios tradicionalmente de clase trabajadora o incluso barrios pobres, donde los jóvenes profesionales van entrando en estos barrios y entonces un poco lo que ustedes estaban mencionando, incluso donde se tenía casas residenciales unifamiliares o compartiendo entre diferentes familias una sola casa, ahora van construyendo edificios exclusivos y entonces donde los pobres ya no pueden, ya dejan de poder vivir allí. I have to say, for me, it's a very personal issue. Para mí es algo muy personal, During my years as a pastor, 22 years, porque en mis 22 años de pastorado en Nueva York, I lived in the Upper West Side of New York. yo vivía en el sector del noroeste de la ciudad, Which had been traditionally a very mixed neighborhood. tradicionalmente una comunidad muy diversa. And during the second half of my ministry, became only very rich and very poor. Pero en los segundos 10 años de mi presencia allá en esta iglesia, se convierte en una región totalmente polarizada, ricos y pobres y nadie de por medio. And so when I retired, I had to move out of the neighborhood. I could no longer afford to live there. Entonces, al pensionarme, a jubilarme, yo ya no podía vivir en el barrio donde yo estaba ejerciendo el pastorado, porque no tenía con qué pagar los alquileres. So where did I move? Entonces, ¿dónde fui? I moved to Harlem, Me fui a Harlem, traditionally an African American neighborhood. tradicionalmente un barrio afroamericano. So am I part of the problem? Entonces, yo me he convertido en parte del problema, ya que yo puedo pagar el alquiler allá en Harlem. And I have long conversations with my boys Y entonces yo hablo con mis propios hijos de este fenómeno, who have moved into neighborhoods in Brooklyn que ellos ahora están viviendo en la región, en la comuna de Brooklyn, where young white people are displacing donde Latinos. los jóvenes profesionales, cara pálida como uno, están desplazando a la población latina que históricamente vivía en Brooklyn. And what I did discover last year in Argentina and Uruguay, I did not find as much of this as I see in other places. Y el año pasado, cuando estaba acompañando a Dennis en unas visitas a ciudades en Argentina y Uruguay,
que no encontramos este mismo fenómeno en un nivel tan exacerbado como tenemos en Estados Unidos. Yeah. But they pointed out another phenomenon that related to this move from the country to the city, and that's on the edge of cities. I don't know how to say this in Spanish. Pero sí encontramos en Argentina y Uruguay que ustedes aquí en América Latina tienen alrededor de las grandes ciudades, tienen lo que cada país tiene su propio nombre, ¿verdad? Las zonas marginales, que alrededor de las grandes ciudades. En Brasil se llama favela, ¿verdad? Sí. In Mexico, colonias. Ajá, sí. And so these are both functions of. De alguna manera son manifestaciones de un fenómeno similar. Then another very important issue internationally, migración. Y otro factor muy importante a nivel internacional, la migración. Objectively speaking, Objetivamente hablando, there are more people in motion right now than any time in history. hay más personas en movimiento en este momento que en cualquier momento de la historia de la humanidad. Now, I will say that, and one of the complications of that is challenges of multiculturalism. Y entonces esto lleva implícito dentro de sí el desafío del multiculturalismo. And in some cases, multi-religious issues as well. Pero también el encuentro interreligioso, o sea que pueblos que históricamente nunca se habían encontrado, ahora se están encontrando cotidianamente. And clearly for my friends in places like Berlin and Copenhagen, Ahora para mis amigos, por ejemplo, en las ciudades de Berlín, en Alemania, o Copenhague, allá en Dinamarca, trying to figure out how to deal with new populations of Muslims is a real issue. el saber cómo integrar a nueva población musulmana allá en sus ciudades es todo un desafío. Now, so far, what I've learned about South America reality Lo que hasta ahora estoy descubriendo aquí en América Latina is that migration is also an issue, es que siempre se da la migración, but tends to be more interregional. pero es más dentro de las mismas regiones. Okay, then I probably should have put this. There's a shift from. Need your help here, Dennis. It's like income moves from making things to making money. Y también a nivel de la economía está surgiendo un nuevo fenómeno, porque históricamente la economía se ha fundamentado en hacer cosas. Y entonces en la nueva economía no es a partir de hacer algo, sino de hacer dinero. O sea, de vender servicios y no fabricar cosas en sí. Now, over here, I want to say a couple words about what's going on with the church. Entonces, es en este contexto que quiero hacer algunas observaciones en cuanto al ministerio de las iglesias. And there's great growth of secularism. Primero, estamos en un momento donde estamos viendo un gran crecimiento del secularismo. And a great time of change and loss for the traditional historic mainline churches. Y también estamos en un momento en que las iglesias históricas están en un proceso de cambio acelerado, pero también de grandes pérdidas, tanto de membresía y también de su posición en la sociedad, en la cultura. Let me tell you about the Presbyterian Church in New York City.
Déjame hablarles de la iglesia presbiteriana, las iglesias presbiterianas en la ciudad de Nueva York, por ejemplo. There are approximately 13,500 Presbyterians in the city of New York. En este momento son apenas unos 13.500 presbiterianos de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos de América, allá en la ciudad de Nueva York en este momento. There are 100 churches, 100 iglesias, and half of the 13,500 la mitad de estos 13.500 belong to 5 churches, pertenecen a 5 iglesias and the other half to 95 churches, y la otra mitad a 95 iglesias. 50 of which cannot afford to have a pastor. 50 de estas iglesias, donde está la mitad, donde está los 95 iglesias, no tienen suficiente economía como para poder pagar un pastor. This is a crisis, I believe, not only for the church, Y esto implica una situación de crisis no solamente para la iglesia, but also theological education. sino también para la educación teológica. To a great extent, our seminaries that continue to be traditional Porque la mayoría de nuestros seminarios teológicos tradicionales are training people for jobs that are not going to exist, except for very few of them. están formando a gente para asumir el pastorado de estas 5 iglesias. And on the other hand, Pero por el otro extremo, we need to find ways to lift up people from within communities tenemos que buscar cómo formar a gente fiel de las mismas iglesias who can be trained to be pastors. para asumir el papel del liderazgo y este liderazgo pastoral dentro de las mismas comunidades de fe. We're at the very beginning of this. Estamos apenas iniciando todo este proceso en Nueva York. I, for example, am a professor at the Newark School of Theology. Yo, por ejemplo, estoy como profesor adjunto allá en la Escuela de Teología de la ciudad de Newark, que es en Nueva Jersey, cruzando el río de la ciudad de Nueva York, It was originally a project of the Episcopal Church que originalmente fue proyecto de la Iglesia Episcopal, o sea, anglicana, to train their deacons, para formar a sus diáconos, but because it's primarily a night school, pero ya que principalmente es una escuela que da clases de noche, very quickly we have students from a wide variety somos una escuela nocturna y entonces por ser escuela nocturna, entonces atrae a mucha gente que no es anglicana. almost all of whom are older La mayoría gente ya de edad and second career pastors, y gente que ya están en su segunda carrera, o sea que han tenido otra carrera y entonces ya en un segundo momento o tercer momento de su vida many are serving as pastors already. ya están ejerciendo el pastorado, pero sin formación teológica. And feel the need for more education, more Y por training. eso ahora sienten la necesidad de formarse teológicamente. All I'm saying is that on the church side of this, we have a new reality that we need to find answers. Y solo quiero destacar de que a nivel de la iglesia, en este contexto urbano, a nivel mundial, la iglesia de alguna manera tiene que responder a una nueva situación eclesial. So what I'd like you to do for about, I'm going to say maybe 15 minutes or so, Entonces vamos a tomar unos 15 minutos, maybe get in about 4 groups, dividirnos en 4 grupos. and I'm going to ask you basically 2 questions. Which of these relate to the Chilean context, the Santiago context? Entonces van a tomar unos 15 minutos para tomar estos breves comentarios introductorios y responder. Esto, ¿qué tiene que ver con la realidad chilena? And have you observed something in your life that's not on this list? Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que ustedes han observado que no aparece aquí en esta lista? ¿Qué otros fenómenos idiosincráticos del contexto chileno tendríamos que sumar a esta lista? But what I want you to start with is, which of these really do you see?
que estoy compartiendo con ustedes is all of us are concerned es que de alguna manera todos estamos compartiendo how does an urban church cierta preocupación, cómo una iglesia en un contexto urbano faithfully and responsibly pueda de manera fiel y de manera responsable respond to the world around it. responder al mundo a su alrededor. ¿Cómo responder fielmente y responsablemente al mundo alrededor suyo? I need to tell you that we are doing a semester's work in a couple hours. Tengo que también indicar de que estamos haciendo el trabajo de todo un semestre de estudio en un par de horas. Many of these conversations could be greatly Que obviamente cada uno de estos ítems que estamos viendo que tendría que desmenuzarse y verse con toda la bibliografía del caso. So I believe that urban ministry must begin Pero yo considero que la pastoral urbana tiene que partir with a theology de cierta teología, that is rooted in an urban theology. a partir de la realidad urbana, o sea, una teología urbana. I believe I've already made the point one way or another Y creo que ya de alguna manera he indicado that every theology is contextual theology. que cualquier expresión teológica es una expresión contextualizada de la teología. Every theology comes from a particular context. Cualquier teología surge de algún contexto particular. At the Newark School of Theology, En la Escuela de Teología de Newark, donde estoy como profesor, I'm a teacher of theologies of liberation. a mí me toca compartir teologías plural de la liberación. It's very important to note that that is multiple and plural. Es muy importante destacar la pluralidad de las teologías. And my approach to teaching my students Y yo me acerco al tema con mis estudiantes, is not to simply fill them with information, no destacando solamente ciertos elementos de información, ciertos datos, but to help them become theologians on their own. sino ayudando a nuestros estudiantes a convertirse también en teólogos y teólogas. And that begins, of course, with being able to articulate what is their content. Y entonces no puede llegar a ser teóloga o teólogo sin entender su propio contexto. Se tiene que partir del contexto. And part of what you have proven this afternoon Parte de lo que ustedes han indicado hoy por la tarde is that you already do have much insight into where you live and where you are working. es que ustedes de alguna manera ya se están dando cuenta o ya se han dado cuenta de elementos de su propio contexto, ya manejan elementos de su contexto. So my task over time would be to help you learn how to theologize. Entonces un poco la tarea para poder articular una pastoral urbana es aprender cómo a partir del contexto urbano, entonces hacer el trabajo teológico. And I like the idea of theologies of liberation because it extends from the idea that each of us should become the subject of our own narrative. Me gusta esto de hablar de teologías de liberación precisamente porque presupone que cada uno nos estamos convirtiendo a la luz del Espíritu de Dios en sujetos de nuestra propia narrativa. And when we look at these varieties, they're basically of two kinds. Entonces, la diversidad que estamos observando se puede manifestar de dos maneras. The liberation theology that arose from South America Las teologías de la liberación que surgieron aquí de Sudamérica, was at its heart a class-based theology. de alguna manera responden a
realidades de clase, theologically analyzing the world on the basis of class. analizando, viendo al mundo a partir de una perspectiva de clase. Northern liberation theology La perspectiva de las teologías de liberación del norte has tended to come from an identity analysis. han tenido otro punto de partido, Por que ejemplo. en vez de partir desde una perspectiva de clase, están partiendo desde una perspectiva de identidad. Identidad. Black theology, Por ejemplo, teología negra, women's theology, teología de la mujer, gay liberation theology. teología de los gays. One recent example is not northern. Otro ejemplo reciente que no viene del norte, pero ilustra de todas formas, I have friends that have been at work developing Palestinian liberation theology. Una teología palestina de liberación. Es otro ejemplo. So, class and identity. Entonces, clase, identidad, pero siempre a partir de contexto. Now, having just spoken about theologies of liberation, Habiendo hablado ya de teologías de liberación, I have to now bring a critique. ahora tengo que aplicar cierta crítica a este proceso From one of my favorite theologians, de uno de mis teólogos favoritos, and that's the Brazilian theologian Rubem Alves. que es el brasilero Rubem Alves, presbiteriano por cierto, who says that the biggest problem with these theologies that they are based on material analysis. que Rubem siempre decía que un problema de todas esas teologías de liberación es que de alguna manera siempre están partiendo de un análisis material. That if all we ever speak about and present are images of suffering, Y si solamente estamos destacando imágenes de sufrimiento, we do not inspire people to rise up. no vamos a inspirar a la gente a transformar su realidad, We ultimately deaden them. sino es más bien un proceso de apagar la inspiración que viene de la fe. So we need to have theologies that inspire imagination. Entonces, la reflexión teológica tiene que inspirar la imaginación. If you want people to invest their lives in creating a better world, Si quieren animar a la gente, inspirar a la gente, transformar la comunidad en que está viviendo, el mundo en que está viviendo, they have to be able to imagine it. tienen que poder imaginar otra realidad. Rubem says that we need to be able to embrace life Dice Rubem Alves, tenemos que poder abrazar la vida with all its perplexity, con toda su perplejidad, with all its paradox, con todas sus paradojas, most of all its profound beauty. pero también de toda su belleza profunda. So there's been a movement among some contemporary theologians Y es en este sentido que hay cierto movimiento más reciente en los estudios teológicos moving from theologies of liberation de pasar de teologías de la liberación to a theologies of transformation teologías de transformación, that take into account tomando en cuenta, exploring the intersection explorando los nexos of beauty and justice, entre belleza y justicia, ethics and aesthetics. ética y estética. I had a part of a life-changing experience for me. Una experiencia que realmente me ayudó a cambiar la vida. Was serving as a volunteer at Ground Zero after 9/11. Fue servir como voluntario allá justo donde cayó el gran edificio allá en Nueva York después del 11 de septiembre del 2001. Because I was in the middle of the 17 acres of destruction.
Porque allá en estas hectáreas de destrucción, yo estando allá en medio, siendo de la ciudad, I was impressed by the power of negation, by the power of life denial. me llamó la atención el poder de la negación de la vida. And it became very clear to me Y me quedó bien claro that whenever we participate in creation and creativity, que al participar en actos de creatividad, de creación, we are acting as partners with the Creator. estamos convirtiéndonos en co-creadores con el Creador, In God's ongoing work of renewing creation. en el proceso constante de creación y transformación de la realidad que Dios está haciendo en la historia. At the end of the 7 days, Al final de esta semana que yo pasé allá colaborando como voluntario allá en este predio de destrucción, God said, "It's good." perdón, después de los 7 días de creación, Dios dijo, It's good. Bueno, God did not say it's done. no, tampoco dijo, se acabó. No dijo eso. We're called to be partners. Entonces Dios nos convoca a ser co-creadores de lo que Dios todavía está haciendo en medio nuestro. To that end, I think the urban theology has one more important element. Y creo que en este sentido, la teología urbana tiene otro elemento importante. It's an important area of exploration in Europe Es que se está explorando en este momento en Europa and all but completely ignored in the United States. y que realmente ni se conoce en los Estados Unidos, And that is the theology of built environment. que es una teología del ambiente construido. What we build, how we build, where we build, ¿Qué construimos? ¿Dónde construimos? ¿Cómo construimos? El mundo donde vivimos has profound meaning, tiene profundo significado and it is meaning that is spiritual y tiene un significado profundamente espiritual as well as social. y también de mucho impacto social. Okay, so what I'm saying Lo que estoy diciendo entonces, is we need to create for ourselves tenemos que crear para nosotros y nosotras an urban theology una teología urbana where we have consciousness of our context, donde tenemos conciencia de nuestro contexto, an openness to transformation, apertura a transformación and a capacity to look at the meaning of the theology of built environment. y también la capacidad de analizar las implicaciones teológicas de los edificios donde vivimos. Now, I would say, yes. Give an example. I think that's very important, and I think that there's not been much conversation about the theology of built environment. So give us an example of that. You were raising some of the issues of buildings that go up that take away the sun. Aquí estoy pidiendo un ejemplo de todo esto, de una teología del ambiente construido. Y entonces desde hoy estábamos mencionando a cierta comuna donde las habitaciones, las casas unifamiliares están desapareciendo y las pocas casas que quedan ya no pueden ver el sol porque solamente hay grandes edificios de departamentos alrededor. Up until the middle of the 20th century, more or less, or let's say the early 1920s, Hasta más o menos la década de 1920, por ahí, what was traditionally the highest point of any city? históricamente, ¿cuál había sido el punto más alto de la ciudad? Santa Lucía. ¿Ah? Santa Lucía.
No, no, de las ciudades. La Torre Entel puede ser. La torre de Tel. Exactamente. And what is the tallest in the city now? Y ahora, ¿cuál es el punto más alto de la ciudad? El Costanera Center. The big commercial center. There is meaning in this. Eso significa algo. Es un planteamiento teológico de la teología que impera en nuestra sociedad. This is worth exegesis. Y entonces tenemos que aplicar una hermenéutica, hacerle exégesis exactamente a los edificios alrededor nuestro. Porque de alguna manera es una expresión de cómo hoy practicamos la idolatría. This had truly existential meaning for me as a pastor. Esto para mí tenía gran significado existencial como pastor en Nueva York. Our church was facing the need for something like $10 million worth of repairs. Porque la iglesia mía, allá en el centro de Manhattan, teníamos necesidad de casi $10 millones de reparaciones. One of the recommended solutions Y una de las posibles soluciones que nos ofrecían was to tear down the office part of the church era de botar la mitad del templo and build a 23-story apartment building. y construir un edificio de 23 pisos de departamentos. And that means it would be changing the church from a 3-story building to a 23-story building. Entonces, de pasar de un edificio de 3 pisos a un edificio de 23 pisos. When the development people began their discussion, they tempted us with 40% will be affordable housing. Y entonces nos decían, y vamos a prometer, los que querían invertir en este proyecto, nos prometían y vamos a asegurar que el 40% de estos departamentos van a ser de acceso garantizado para el sector más pobre de la ciudad. Vamos a ponerle un tope al alquiler en estos departamentos, etcétera, etcétera. And then they dropped it to 20% Pero de allá, no, mejor que sea en el 20%. and said the people who were in the affordable housing would have to enter through another door. Y entonces de allá decían, y no solo esto, sino que la chusma del 20% van a tener otra entrada, no van a tener la misma entrada con el resto. In the meantime, the neighborhood rose up and started an effort to have the building declared a landmark. Pero entonces el barrio respondió al proyecto, intercedió ante la municipalidad para que se declarara este sitio histórico. And as I talked to the neighbors, Y al hablar con los vecinos allá en el barrio, I discovered that the church as it was, yo descubrí que la iglesia tal y como estaba, whether the people ever went into it or not, la mayoría de ellos nunca habían ni entrado al edificio, pero la presencia del templo allá en su barrio was in a sense a beacon. representaba cierto lucero allá en el barrio, It was something reaffirming and comforting. reafirmando, representando algunos valores, no tan claramente expresados, pero algo representaba. To replace that with a 23-story tower Y entonces pasar esto a un edificio de 23 pisos de departamentos hubiera completamente cambiado la identidad. it was going to be experienced as violence of the people who lived there. Y lo hubieran entendido como un acto de violencia contra la misma identidad del barrio. We as a community had to reflect on this. Y nosotros como comunidad tuvimos que reflexionar todo esto teológicamente y pastoralmente. I mean, at the end of the day, we were landmarked. Y al final del día, efectivamente, logramos el nombramiento del edificio como monumento histórico.